de Dios en la epístola de Tito, en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Vamos a leer el versículo, desde el versículo 7. Vamos a leer el versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Yo quiero que tenga en mente la palabra ejemplo, presentándote en todo tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Versículo conocido por muchos y utilizado para siempre dar ánimo a los jóvenes. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conoce ejemplo. Y un último versículo en Santiago, capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hasta aquí esperando que el Señor bendiga su palabra y lo que hemos de escuchar en esta tarde. Hermanos, para mí ha sido un ejercicio este último mes y medio, estar leyendo sobre el ejemplo y qué es un ejemplo y qué personas son ejemplo para nosotros. Y pensaba en esto por la partida de las cosas del Señor. Y cuando compartíamos con los hermanos y compartíamos en cada uno de los que le habíamos conocido, una de las palabras que era constante era ejemplo. Ejemplo. Y sabe algo, verdaderamente este hermano fue ejemplo para muchos de los que le conocimos. Recuerdo que en esa reunión, de los que fuimos formados por él, de los que aprendimos a trazar la escritura como él nos enseñó, a utilizar acrósticos como él lo hizo, a proceder con los mayores, con los ancianos, con los hermanos y las hermanas, en todo él había sido un ejemplo. Y escuchar hermanos como Marco Tulio Sequera, como William Alcalá, como Alberto, quizás escapan de mi mente, podían decir de Eleazar, él fue un ejemplo, él fue mi maestro, de él aprendí, de él entendí, de él comprendí porque fue un ejemplo. Y verdaderamente, hermano, dentro de la asamblea tienen que haber y tenemos que haber hermanos que puedan ser ejemplo. Mire, en la asamblea siempre va a haber alguien trata para resaltar, no para hacer, para llamar la atención, no para que digan de él, oh, el hermano es ejemplo, oh, miren el hermano cómo lo hace. No, hermano, el hermano que va a ser de ejemplo para la juventud que se levanta en una asamblea,
para los hermanos que allí se congregan, para ánimo de estos hermanos. Es un hermano que va a buscar siempre imitar al Señor. De ahí aquel versículo en Corintios capítulo 11 que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo trataba de imitar en todo lo que podía a la persona del Señor Jesucristo, y no porque él quería ser igual, no porque él quería que lo era la medida. Él es el patrón. Él es el punto a seguir. Él es el ejemplo. Mire, si uno considera la palabra del Señor, tenemos que reconocer que estoy fallando. Porque cuando el Señor se dirige y corrige, lo hace con amor. Esa actitud, mi forma de proceder no es así. Dejo de ser imitador. ¿Sabe algo? En un tiempo, un hermano una vez me señaló algo que me llamó mucho la atención y me decía: oye, a predicar el hermano fulano de tal. Date cuenta que predica como el hermano tal. Los hermanos que tienen la parte pública muchas veces toman palabras, actitudes, acciones, gestos de aquellos hermanos que le han servido como ejemplo. Pero qué bueno sería que tomásemos ejemplos que puedan edificarnos y hacernos crecer en el Señor. Recuerdo cuando fui bautizado, al pasar el tiempo, yo siempre me quejaba del hermano Ricardo. Yo decía: el hermano Ricardo tiene un carácter fuerte. El hermano Ricardo no tiene filtro para decir las cosas. El hermano Ricardo habla muy duro. Y el hermano Eleazar, quien fue mi maestro, me decía: pero ve el ejemplo de Ricardo. ¿Cuántas veces lo has visto faltar un año en un culto? Hasta enfermo viene. Y no es religiosidad en él. Cada vez que hay una evangelización, Ricardo está allí. Cada vez que hay que visitar a un hermano enfermo, Ricardo es el primero en ir. Cada vez que hay que llevar unas sillas para las conferencias, hay que servir y llevar a los hermanos, Ricardo pone su camioneta. Él era ejemplo. Mientras yo veía quizás el comportamiento de él, otros estaban viendo en lo que él podía ser ejemplo. En Puerto Cabello, de donde es Keniel y Sally, Roxana y la familia de Keniel que está allí, en las conferencias hay un hermano bastante anciano, sé que es un anciano de una asamblea, y trabaja siempre en el estacionamiento. Y una vez escuché a un hermano decirle: hermano, pero ya usted está muy mayor. ¿Por qué viene? ¿Por qué duerme con los muchachos en el estacionamiento? ¿Para qué? Y recuerdo haber escuchado de ese hermano que lo primero que dijo fue: porque siento gozo en mi corazón, porque aún le puedo servir al Señor. Y el hermano Eleazar dijo: y él está siendo un ejemplo para aquellos jóvenes que se están levantando. Y es verdad. Allí en la primera porción que leímos, hermano, es cierto, es que debemos dar ejemplo. Nuestro testimonio a veces va a ser lo único que una persona va a ver y va a conocer acerca del Señor Jesucristo. Hay personas que quizás no tendrán el privilegio de que se les pueda hablar ampliamente de la persona del Señor, pero mi ejemplo, mi testimonio va a predicarle. ¿Cuánto no hemos escuchado de hermanos que han creído al Señor
por el ejemplo o por el testimonio de algún hermano? Mi hermano, la pregunta que yo debo hacerme en esta hora, ¿estaré siendo yo de ejemplo y de buen ejemplo? ¿Estaré siendo yo de buen ejemplo para los jóvenes que se levantan en la iglesia? ¿Estaré siendo yo de buen ejemplo para aquel hermano que sin yo saberlo puede estar titubeando? Está en servirle al Señor, preparándote tú en todo como ejemplo. Mira, hermano, para nosotros tener un buen testimonio debemos irnos preparando, e ir considerando la palabra del Señor, estando en intimidad con Él. No es fácil. No es fácil. Pero yo no tengo nadie quien me vea. Pero pues, ¿sabe algo? Yo soy ejemplo en mi hogar para mi hijo. Yo debo darle un ejemplo a él. Él tiene que entender por medio de mi testimonio, por medio de mi ejemplo, que es importante que la palabra de Dios sea lo primero en su vida, juntamente con la oración. Y damos gracias al Señor porque a veces vemos cuestiones o cosas en los niños que nos animan. Hace unos días yo llegué muy cansado del trabajo, triste y agobiado por cuestiones que pasan en el día a día, y me senté luego de ducharme y todo lo demás, me siento y comencé a orar sentado dándole gracias al Señor porque me había guardado en ese día. Para mi sorpresa, Luciano ahora con nosotros, Roxana a un lado, yo al otro y él en medio siempre. Entonces, a la franela, la polera, y dice, papá, así, así. Cuando yo miré al niño, el niño estaba de rodillas. Él ha visto el ejemplo. Él sabe qué se está haciendo. Él está escuchando que papá estaba orando en ese momento, pero para él la oración no es sentado. La oración es de rodillas. Hermanos, yo voy a ser ejemplo en mi hogar, pero también debo ser ejemplo en mi trabajo. ¿Sabe algo? Qué bonito y qué rico es por el creyente. ¿En qué sentido, hermano? Cuando lo está viendo a usted y le dice, y no te toca culto hoy, y no vas a leer la Biblia, es que tú siempre a esta hora lees la Biblia. Para uno, ellos se vuelve un ejemplo, no porque uno quiera hacerlo, sino que uno en el deseo de querer servir al Señor, tratar de ser lo más fiel y posible a Él, los demás van viendo ese ejemplo. Y suceden cosas como, hermano, puede orar por mí, puede orar por, puede orar por, puede darme un versículo. Y estas son cosas que deben de motivarnos a cada uno de nosotros. Allí en Timoteo vemos cómo Pablo le habla no, también puede hablar de la juventud en el poco tiempo de un hermano en el Señor. Pero le dice, antes sé ejemplo. Antes sé ejemplo. Hermano, en medio de este mundo tan convulsionado, tan llevado de ideas, de filosofías y pensamientos basados en argumentos del hombre,
Ser ejemplo a veces cuesta, pero cuando nuestra mirada está puesta en el Señor, en obedecerle y ser quizás como aquel Pablo, tratar de ser imitador de él, entonces a usted lo empiezan a tomar por ejemplo. No porque usted sea perfecto, no porque yo lo merezca y deba ser así, sino porque en todo momento usted busca agradar al Señor. En todo momento uno busca serle fiel al Señor en la medida de lo que uno pueda, sabiendo que estamos sujetos a esta carne que siempre juega en contra. Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mire, hermano, cuando uno pasa por el umbral de la angustia, a veces el recordar a aquellos hermanos que estuvieron dedicados toda su vida a la obra del Señor, escuchar de aquellos que fueron precursores de la palabra de Dios, ese ejemplo a uno lo anima. Mire, creo que fue Keniel que me lo contó. Creo que fuiste tú, Keniel. Estábamos conversando una vez sobre una obra en un barrio en Puerto Cabello. Y Keniel me decía a mí que a veces se sentían desanimados los hermanos porque iban y habían pocos niños. Pero era la constancia y la oración de los hermanos y el amor por aquel sitio que los mantuvo constantes. Y seguían, y seguían, y seguían. Y Keniel decía que se acordaba de lo que había leído en testimonios de hermanos, en obras cuando comenzaron, que ellos predicaron durante tanto tiempo y solo iban una o dos personas. Pero el Señor luego bendijo aquella obra y ya no eran 2 niños ni 5, que eran 20, ya no eran 20, eran 60. Y llegó un punto tal que la obra había crecido tanto que los hermanos no se daban abasto de la cantidad de niños. Pero en aquel momento, en un principio de angustia de ver que uno se esforzaba y que veía pocos niños, uno podía acordarse de la aflicción de aquellos cuando comenzaron una obra donde no veían casi personas, pero su mirada estuvo puesta en el Señor y en el amor a aquellas almas. Pero debo ser ejemplo en mi vivir diario. Hay una anécdota que yo ahora la recuerdo con risa. Y cada vez que me pasa algo donde me enojo, me acuerdo mucho del tío Marco. Hace como un año y algo, fuimos a limpiar el local y en la esquina había un curadito. Y nosotros nos bajamos del auto y el curadito comenzó a decir garabatos. Aunque saludaba el tío Marco, dijo unos garabatos. Y el tío Marco le respondió muy amablemente, muy tiernamente. Pero después me dijo algo a mí y yo me enojé. Y yo le respondí, estaba enojado, me estaba calentando más. Y el tío Marco me dio una palmada en la espalda y me dijo, ahora ve y predícale. Me desarmó. Él en ese momento fue ejemplo. Fue ejemplo para mí. Fue ejemplo para Esteban que estaba con nosotros. Él en ese momento fue ejemplo. Incluso fue ejemplo para aquel que decía aquellas palabras. Mire, hermano, debemos procurar ser ejemplo, vivir diario. Ahora créame que antes de enojarme pienso 2 veces porque siento que me van a volver a decir, ahora ve y predícale. Entonces, debo ser ejemplo. Gracias a los hermanos
procuran la santidad, procuran servir a cada uno de Gracias al Señor por aquellos años que en algún momento estuvieron entre nosotros y hoy ya no están porque se adelantaron. Adelante, Renzo. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, te escuchamos. Disculpen mi señal, que es bastante mala. Por aquellos que son de ejemplo para cada uno de nosotros. Manu, el Señor nos ayude. El Señor nos ayude porque nosotros no sabemos de quién podamos ser ejemplo. El Señor nos ayude a permanecer fiel. El Señor nos ayude a animarnos los unos a los otros, sabiendo de que el mundo tiene sus ojos puestos en las iglesias. El mundo tiene sus ojos puestos en los creyentes. Y así como Israel es el reloj del mundo, nosotros también somos la vara de medida para muchos. El Señor nos ayude, hermano, a ser ejemplo, a permanecer en medio de la dificultad, a animarnos, a cuidarnos los unos a los otros, hasta que el Señor venga en gloria. Que el Señor bendiga su palabra.